Ya tú sabes, entonces la larga vida es como un castigo. El vivir más de lo que Dios nos prometió, hermano. Es como un castigo, porque el sufrimiento llega a todo el mundo. Pero cuando llega el día de irse del mundo, yo le dije a los otros ancianos, unos muchachos, la semana pasada, quiero decir, me gané un muchacho en el cementerio. Le doy la gloria a Dios. Buen lugar. Oye, voy a llevarle flores a la tumba de mi esposo. Le pusieron la tapa de eso que le pusieron, que él compró para ponerle como señal, la lava. Y llegó un muchacho de 15 años a visitar la tumba de dos más adelante que yo. Y aquella cara me llamó tanto la atención, hermana. Es una dulzura ese niño. Mi nieta y yo estábamos ahí poniendo las flores cuando él llegó. Bien tranquilo llegó a mirar. Yo le pregunto, ¿a quién viene? Y me dice a mi mamá. Y empezaron a hablar. Y a mí se me pegó ese deseo. Yo le digo, I'm sorry, sweetheart, but can I hug you? Sí, porque uno le da tristeza. Porque él tenía 7 años cuando la mamá murió. Y ahora tiene 15. Imagínese usted qué dolor y qué angustia estaba viviendo ese niño. Que llegó ahí duele. Ahí duele. ¿Por qué? Porque era un bebé. Y todavía él se acuerda de su mamá y va a visitarla. A mí me llamó tanto la atención que yo le pedí permiso para darle un abrazo. Y después le prediqué, le dije, don't worry, everything is going to be okay for you too. Don't worry, everything's going to be fine. Just believe me that everything's going to be fine. Y aceptó al Señor Jesucristo como Salvador y después le di un beso en la frente porque era que tenía una alegría tan grande. Eso es el gozo del Señor. Que yo diga, oh my God, me trajo el Señor para que yo le hablara a este bebé. Bueno, gloria a Dios. Bueno, Dios sigue siendo bueno, hermano. Y dice aquí la lección, como dice, las ciudades de refugio. Cristo nuestro refugio. No hay nadie como mi Dios. Gloria a Jesús. No hay nadie como ¿A dónde iremos? Amén. Cuando usted esté en la prueba, la angustia, la desesperación. A refugiarse en el Señor. Amén. Eso decía David. Huyéndole de Saúl, como leímos en la lectura. Si no está Dios, no hay nada. Y que el Señor le proveyó refugio, porque lo libró. Dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Jesús. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, hermano, hay victoria. Amén, alabado Dios. Hay victoria y hay salida. Amén. Porque Él nos cuida, nos guarda. Y mire, y yo analizando las situaciones de hoy con esa lección que dice Cristo, ciudad de refugio. Y usted se cree que cuando venga el anticristo, el Señor va a proveer de esas ciudades para las que se queden. Sí, Alabado Dios. recuérdese que el pueblo de Israel siempre, cuando tenía las persecuciones, siempre el Señor le proveía ciudades de refugio, cuevas y cosas donde el pueblo se escondía, se refugiaba. Y así va a suceder cuando venga el anticristo, porque va a haber gente que se van a quedar para cuando venga la tribulación, hermana, y va a venir los 2 testigos a predicarle. Gloria a Jesús. Para los que saben que lo que ha pasado, tú sabes, para ganar la salvación, el Señor los va a guardar. Porque van a venir 2 testigos, dice el Apocalipsis, a predicarle a los que se queden. Para que todavía se mantienen Alabanza, firmes, porque gloria a muchos Dios. después de eso le van a mantener firmes. El que no va a aceptar la marca, el que no va a aceptar eso y va a seguir creyéndole a Dios, porque va a ver la situación que está pasando. Mi hermano, la vida eterna es muy diferente a la muerte eterna. Gloria a Alabado Jesús, Dios, aleluya. Y dice que la ciudad de refugio, bueno, dice el número se trata del peregrinaje del pueblo de Israel. Gloria a Jesús, en Moisés bregando con el pueblo todavía después del éxodo, cuando lo sacó de Egipto y iba bregando todo el camino con Amén. su pueblo ahí. Recuérdese que ese es que se trata número, de la registración de la historia del pueblo de Israel caminando en el desierto. Dice que al año ya de estar en el desierto, Moisés Dios establece un pacto con Moisés donde le da la ley, le da el tabernáculo, porque él
Recuérdese que esa generación, según iban de camino, fueron pereciendo todos. La que entró fue la nueva generación. Y Moisés tenía que irla preparando, porque ya parece que Moisés percibía que iba a morir. Como hicimos la pasado, que él preparó el libro de la ley para leérsela, para que se fueran preparando, porque muchos se les había olvidado eso. ¿A qué tenían que aguantarse en cuanto al pacto que Dios había hecho con su pueblo? Y en la continuidad de su, dice 39 años, su peregrinaje en el desierto. Nosotros siempre dimos 40 años en el desierto. Alabado Dios. Pero fue en 30 años. Y la generación nueva dice que se extendía ya está a punto de entrar a la tierra. En esos momentos que está a punto de entrar a la tierra, ya Moisés lo está preparando. Pero en cuanto al pacto, de la obediencia que Dios exige y demanda de ellos, en cuanto a la tierra que Dios le había prometido, ¿qué tenían que hacer para ganar esa tierra, hermano? Porque Dios nos da las cosas, pero nos instruye de cómo tenemos que hacerlas. Cuando le dio el tabernáculo, qué diseño le dio, qué tenían que hacer con ese tabernáculo, hermano. Y recuérdense de las ofrendas que se le daban a ese tabernáculo, que era el sacrificio de los animales por el pecado del pueblo y todo eso. Pero ya a punto de entrar a la tierra con la congregación, él empezó a leer la ley, empezó a pasar el censo, porque quería organizar el pueblo antes de que entraran a la tierra. Él quería formar un pueblo, tú sabes, dice que organizar la nación en un ejército y en nación. O sea, escoger los hombres que podían hacer, iban a hacer esto y que iban a hacer aquello, y que a los conquistadores, como decía yo, porque ellos iban a la conquista, era porque la tierra prometida estaba, usted sabe, llena de todos esos amorreos, todos los feos, y ellos tenían que pelear por esa tierra para poder conquistarla. No era que iban aquí, tómala. Hermano. Entonces él quiere organizar a su pueblo y organizó un ejército y organizar la nación para cuando ellos entraran, supieran que era lo que tenían que hacer, porque él lo sacó de allí. La nueva generación va y no sabe a lo que va. Ellos van a buscar la tierra que Dios le había prometido a sus padres y quería enseñarles cuál era el pacto que Dios tenía con ellos y la razón por que Dios los había sacado de allí. Gloria a Jesús. Y él lo fue preparando. Gloria a Jesús. Pero vemos que como Moisés no pudo entrar a la tierra, Josué siguió su jornada. Amén. Gloria a Jesús. Él lo censó el pueblo para ver qué cantidad de gente había. Cogió la misa que dice que ponía relieve, cada persona era importante, oiga, en el grupo. Amén. El propósito de Dios y que la nación debía ser organizada. ¿Ve que en Dios todo tiene que ser organizado? Amén. Y en grupo todos somos importantes. Okay. Tanto es importante el pastor como el alumno, porque usted es el que viene a recibir. Y si usted no hay alumno, el maestro no puede dar la clase. El pastor no va a poder predicar. El que dirige, el que canta es necesario. El que predica es necesario. El que limpia la iglesia es necesario. Hermano, todos somos importantes para la obra. Y el Señor escoge. Gloria a Jesús. Siempre hay un remanente que el Señor escoge. Amén. Y eso fue lo que hizo Moisés, que preparó el pueblo antes de coger la tierra prometida, pero no alcanzó a llegar a la tierra prometida. Entonces vemos que el pobre Josué tuvo que coger la batuta. Entonces, él le dio los mandatos del pueblo sobre las ciudades de refugio que iban a haber en caso de que usted cometiera un crimen. Usted sabe, en defensa propia o si lo hizo a propósito. Por accidente. Exacto. Entonces esas ciudades de refugio servían para proteger al pueblo, hermano, inocente, porque muchas veces usted es atacado y al ser atacado por una persona usted se va a defender, usted se va a dejar matar. Aquí estoy yo, mátame, y pueda suceder un accidente. Dios nos libre, Jesús, de eso. Ve, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Gloria a Dios. Alabado Dios, amén. Santo sí. Jesús. Dice que la provisión de refugio era parte de la bendición de Canaán. Alabado a Dios, aleluya. Pero hasta eso nosotros hemos dañado en este tiempo.
Ciudades de Porque refugio. aquellos lugares que Dios preparaba era para que el otro pueblo no rechazara a la persona que iba por ser judío o gobierno. Porque mire, a Moisés era uno de ellos. Moisés mató a un egipcio y lo sacaron del palacio y Tuvo que salir a huyendo. donde Dios lo llevó a refugiarse por 40 años a la tierra, al desierto. Sí, al Y desierto. después le consiguió esposo y después consiguió una familia, pero primero estuvo en el desierto solo, hasta que se limpió, hasta que pensó y meditó. ¿Qué Tuvo fue un lo que encuentro pasó? con Dios. Entonces, hoy en día nosotros a lo que llamamos refugio es a los criminales que salen corriendo de aquí, huyéndole a la justicia de aquí, huyéndole a la justicia de allá, de este país lo están buscando porque mató 100 y vienen y se refugian acá en Florida. Así es la vida. Eso no fue un accidente. Eso no es accidente. Eso es... Por eso mismo eran juzgados, dice la que eran juzgados, dependiendo de cómo cometieron el crimen. Claro. Porque si cometían el crimen a propósito eran condenados. ¿Ves? Y ellos refugiaban a aquellos que cometían el crimen inocentemente por defensa propia o un accidente o algo. Porque ellos decían que tenían que ser juzgados para verificar cómo fue el crimen. Y por eso era que ellos eran juzgados, porque lo mataban, hermano. Pero acuérdense que él estaba a salvo mientras estuviera en la ciudad de refugio, pero si algún día salía de ahí y lo encontraba el vengador, y Lo le mataba. mataba, entonces ya salía sin culpa el vengador porque salió de la ciudad de refugio. O sea que él estaba a salvo mientras permaneciera ahí. Mientras estaba en la ciudad de En la ciudad de refugio. Ya cuando salía de ahí, entonces ya entendía Hoy esa en seguridad. día se hace eso, se usa la palabra, se usa el título, pero la acción en sí, el significado, no se está usando, porque se está usando para los verdaderamente criminales, que están huyendo de sus países o de su pueblo, Ajá. porque han sido culpables y han sido juzgados por su culpabilidad. Ojos que te vieron ir y los mandan acá a Estados No sabe Unidos, más nunca. o vienen a Estados Unidos, a cualquier Sí. sitio donde dice, y ahí los dejan. Pero ¿cuánta gente no matan ahí también? Tú sabes los crímenes que hay impunes. Hay una hermana mía de la iglesia aquí, ella tiene 5 foster y una de las nenas, 15 añitos. Ese día iba a cruzar la iglesia, queda, bueno, como un ejemplo ahí donde está ese cosa del teléfono, ya la cruzaba la iglesia. Pero ese día, ella era a las 7 de la noche, iba cruzando y hubo una van blanca que se paró para darle el paso. Y cuando ella iba a cruzar, él le tiró la guagua encima, así como la empujó y la tiró. Y ella se para y le dice, pero ¿qué te pasa? Tú me estás diciendo que pase, ¿por qué tú haces eso? Vuelve y la tira. La niña cruzó y ya estaba ahí en la acera. Y cuando el hombre, cuando ella volvió y se paró, esquivó y se llevó a la niña en el confín. La mató, mata a esta hermana, una bebé de 15 años. Eso es triste y todavía no se sabe quién. Porque eso usted sabe que son cosas de campo, de Virginia. Eso es oscuro, esa esquina ahí. No se ve nada, no había cámara ni nada. Un criminal de corazón. Mi hermana, tremendo, y le tiró la guagua 2 veces encima de ella, así como una amagándola, y la tiró para el piso 2 veces. Y ella le dice, ¿qué pasa? Pero la niña logró cruzar y se quedó en la acera esperando por su mamá. Y él esquivó después que la esquivó así, se llevó la niña por delante. Le subió con trinchera para arriba. Eso fue una cosa grande, hermano, esa mujer. Lo que pasa es que podemos ver Ya ahora va a pagar. la ciudad del refugio, la podemos ver como, si nosotros lo podemos analizar, Ajá. esa situación Sí, que estamos leyendo ahorita mismo como ciudades de refugio, y yo me di cuenta en lo poco que leí, es que las ciudades de refugio eran para aquellas gentes que habían cometido un crimen sin querer. Sin querer. No era Defensa Sí, propia, como digo defensa yo. propia ¿verdad? Occidente. O accidental. Pero también podemos decir que esas ciudades de refugio la Biblia lo llama como ciudades de refugio, pero realmente era como una cárcel también. Sí, porque tenía no que podían llevarse salir de ahí sus hasta límites. que... Lo más que en esta parte lo llaman como ciudades de refugio. Amén. Y acuérdense que esas ciudades de refugio eran para los hijos de Israel, no eran para otra gente. Ajá. Eran para los que temerosos de Dios, para el pueblo escogido. Porque ¿saben qué? ¿Por qué? Porque el Señor todavía le quería dar una oportunidad de arrepentimiento. Ahí, Pusieran ahí su vida. Esas ciudades de refugio no eran para gente de otros No, lugares no o otro de- cualquiera, no, eso o fue criminales preparado. o todo eso. No, ese es específicamente para el pueblo. Pueblo de Es un Dios. trato que Dios le dio al pueblo. ¿Me entiendes? Para darles otra oportunidad, ¿verdad?
Por eso se arrepentían o cambiaban su vida. No, y que tenían que quedarse en la casa de refugio mientras tanto o el Eran sacerdote juzgados. moría o pasaba el tiempo. Bueno, dice hasta que el sacerdote moría. Eran juzgados, dice que O juzgados por el pueblo, puede decir los sacerdotes lo tomaban y lo juzgaban y como le daban el veredicto a él, ¿verdad? Si era culpable o tenía que pagar algún... Si era a culpable, la lo familia, mataban. todo eso. Pero era, hermana, pero era una protección para él y una protección para la otra familia. Porque humanamente, por decir, si alguien mata a un hermano suyo, por decir así, ¿va? La venganza y el coraje de la otra familia, si no, si él mató a mi hermano, usted se lo encuentra y el coraje le gana. Entonces, el Señor lo hacía también con ese conocimiento de que el ser humano es un corazón duro y falta a veces no piensa. falta de entendimiento ya. Entonces, él hizo eso también, que el Señor en su misericordia, para proteger a él y proteger a la otra familia. Porque el hermano Mario te comentaba, decía, si él salía de los límites, el otro lo podía matar y no había problema. Pero por eso era una protección para él, pero una protección para el otro también. Acuérdense que... Eso dice José, eso era como una cárcel. Ya la familia sabía que estaban como quien dice presos. Que en el pueblo de Israel había esa ley que era diente por diente, ojo por ojo. ¿Verdad? Si usted le hacía mal a alguien, lo mismo le hacía a la congregación a usted. Porque a muchos los apedrearon, si lo podemos saber, muchos los apedrearon, muchos los mataban a causa de lo que ellos hacían. Sí. Sí, no, eran fuertes. Eran fuertes, estas leyes eran tremendas. Sí, en ese Levítico se ve leyes. En ese entonces cuando la apedreaban a la gente, porque Dios mismo se lo decía, para que mi pueblo no se contamine con los dos que Por hicieron. eso mismo, así era, para que no se contaminara el pueblo, así era. Terrible, sí. En el tiempo yo digo, Señor, pero es verdad que tú eres misericordioso. Porque mire, en aquellos tiempos habían unas leyes fuertes. ¿Fuertes? A las mujeres, la adulterio la podían matar. ¿Qué le pasó al hombre que tomó el manto babilónico y aquellas piezas de oro y las escondió? A él, toda su familia pereció. El pecado alcanzaba todo. Así era la ley antes. La ley era bien dura. Toda la familia completa. Cuando se mandaba a exterminar un pueblo, se exterminaba a la familia de Israel. Todos tienen que morir. Todo Si lo podemos ver, el Señor, cuando Dios le daba la orden al pueblo de Israel, niños, grandes, pequeños, exterminen hasta sus ganados. Todo. ¿Qué cosa? Todo. Las leyes eran fuertes. Por eso nosotros somos más que bienaventurados, hermano. Que la gracia nos ha alcanzado. Nosotros no estamos en esa condición por la gracia. Exacto. Porque miren, uno se pone a mirar todas estas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Los hijos desobedientes, dice que uno se lo entregaba al pueblo y lo mataban para terminar con el problema de una vez. No quedaba uno ese problema. A veces uno se pone a mirar a los hijos desobedientes. Ay, pero no quiere que le maten sus hijos. Mira, hermano, esto no es fácil. Si mire qué les pasó a los hijos de Eli. ¿Qué les pasó a los hijos de Aarón también? Ajá. Los hijos de Aarón. ¿De Aarón? Ajá. Cuando desobedecían. Sí. O sea, la ley era... La ley era para todo en aquellos tiempos. Ahí no había excepción de personas. Como los mismos sacerdotes, que era lo que estaban encargados del lugar santo. No estaba ahí con Dios, ahí quedaba. Hermano, entraban al lugar santo, tenían primero que santificarse antes de entrar. Si había algún pecado en ellos, caían muertos ahí en el altar. Si no se veía la campanita, era que se caían muertos. Era Dios directamente ajustando y tratando con solamente. En el sentido figurado, lo que Dios nos está tratando a nosotros de decir es que nosotros podemos refugiarnos de nuestros delitos y nuestros pecados, dice el Señor. Pero nuestros delitos y nuestros pecados pueden ser quitados y cubiertos bajo la sangre de Cristo hoy en día. ¿Verdad? Que recurrimos como refugio a Cristo. La protección. ¿Verdad? Que aunque dice, Estamos ¿verdad? cubiertos. Como le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que yo no te juzgo, verdad? Pero le dijo, no peques más. Es la misma manera que el Señor nos trae a nosotros para que nosotros nos refugiamos en Él y los arrepintamos de todas las cosas que hemos